Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Getafe ante el Real Madrid, con todos los detalles, con la convocatoria y con el posible 11 que pueda sacar Zinedine Zidane de un Real Madrid que llega de nuevo en cuadro. Ahora os comentaremos una última hora que, bueno, ya habéis podido ver seguramente en nuestra cuenta de Instagram, pero que ahora profundizaremos en cuanto a los detalles del Real Madrid en esa pelea por la Liga con todo, con lo que sea, porque este equipo sí que es verdad que al final ha ido demostrando que ante las bajas, ante los problemas, ante las adversidades se sobrepone y compite como el que más. Ahora iremos, como digo, con el Madrid, pero primero con el rival del Real Madrid, que no es otro que el Getafe, que ya sabéis, llega en la posición 15ª dentro de la Liga Santander, en la primera división, a 4 puntos del descenso. El equipo de Bordalás, que desde luego se encuentra en una temporada súper atípica, un equipo que ha estado compitiendo para estar en Europa, que ha estado siempre trabajando muy tranquilo durante el año, pero que se ha encontrado con una temporada donde el equipo no termina de carburar, no termina de jugar todo lo preciso y todo lo bien que lo estaba haciendo las dos últimas temporadas, y eso está generando muchísimos nervios dentro de la cúpula técnica y de la cúpula directiva, de hecho con bastantes declaraciones un tanto inquietantes. De esta manera, el equipo, en cuanto a novedades, destacar la vuelta de Chakla al centro de la zaga, ya sabéis, la pareja en principio titular del líder defensivo de este equipo, que no es otro que Gené, y donde siguen las bajas tanto del Cucho Hernández como de Eric Cabaco, y vamos a ver la vuelta del charrúa Damián Suárez, que podría ser de la partida, dentro de ese lateral derecho, dentro de esa defensa de 4. Por parte del Real Madrid, lo dicho, el warning lo ponemos en Ferland Mendy, última hora, sobrecarga en el sóleo por parte del lateral francés, y sin la vuelta de Dani Carvajal ni Hazard, sumada a las bajas ya sabidas de Ramos, Varane, y para toda la temporada de Lucas Vázquez, a esto añadir encima las sanciones de Nacho Fernández y de Carlos Enrique Casemiro. Una convocatoria de 17 con lo justo, y donde ha entrado a última hora el valenciano Víctor Chus, el cual ya tiene experiencia, como ya sabemos, con el primer equipo, porque fue titular en la Copa frente al Alcoyano y fue, de hecho, la pareja titular con Eder Militao. Jugó todo el partido prácticamente Víctor Chus, y que ya tiene esa experiencia a la hora de lo que es un poquito las dinámicas defensivas con el central brasileño Militao. Con otros jugadores cansados, con una rutina sin freno, de partidos de máxima tensión, veremos cómo está físicamente el equipo y ojalá seamos capaces de encontrar un gol rápido que, a mi juicio, nos podría dar esa tranquilidad y no ansiedad de tener que ganar el partido en los minutos finales, porque además todo ese tipo de nervios, ansiedades, tensiones, etc., puede propiciar las lesiones, que es lo que ahora mismo el Real Madrid tiene que evitar a toda costa en un partido que igualmente es muy importante, porque ahora todo, absolutamente todo, son finales, y los pequeños grandes detalles en cuanto a las victorias, empates o derrotas te pueden marcar el camino de la victoria o de la derrota liguera. Vamos con los 22 protagonistas, empezamos con el 11 titular que puede sacar el Geta, donde veremos en principio lo siguiente: con David Soria en portería, defensa de 4 con Damián Suárez, con Gené, con Chakla y Oliveira, centro del campo para Arambarri y Maximovic en ese doble pivote, línea de 3 cuartistas compuesta por Cucurella en el lado izquierdo, Aleñán en media punta y Nión, el falso extremo, más bien lateral, arriba Jaime Mata. 4-2-3-1 con el Geta. Vamos a ver qué saca el Real Madrid, que yo apostaría por un 4-3-3, porque básicamente Zidane es casi o sin casi lo que tiene. En portería, Thibaut Courtois, defensa de 4 con Álvaro Odriozola, Eder Militao y Víctor Chus. En el lateral izquierdo cierra Marcelo, centro del campo con Fede Valverde, Toni Kroos y Luka Modric, y arriba Asensio, Benzema y Vinicius. Un equipo también con muchísimos titulares, pero donde hay que decir que plan B no tenemos mucho, y ya con el equipo A deberíamos sacar el partido si no queremos complicarnos la vida y, en consecuencia, complicarnos la liga. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.